Bienvenidos a este tercer programa de una serie sobre teatro y artes escénicas a propósito de los 10 años de Traspasos Escénicos y del 45 aniversario de la Universidad de las Artes ISA, nuestra casa de altos estudios. En esta serie de programas iremos conversando con los protagonistas de uno de los eventos culturales más relevantes de los últimos tiempos sobre las artes escénicas, el Laboratorio Internacional Traspasos Escénicos, que es un evento que propicia el encuentro y el intercambio entre docentes, investigadores, gestores, artistas, público en general, a partir del quehacer sobre las artes escénicas en el país. En la tarde de hoy vamos a contar con la presencia de 3 figuras especiales a las cuales les doy la bienvenida de antemano y los presento para que puedan saber quiénes son. Por aquí en el extremo tenemos a Marilyn Garvey, teatróloga, crítica, investigadora, docente de la Universidad de las Artes, específicamente de la Facultad de Arte Danzario, y jefa del Departamento de Danzología. Y asimismo dirige el Centro de Documentación María Lastayo. Bienvenida. Al maestro, el actor Osvaldo M. Adiós, director también, que en estos momentos está a cargo de la comunidad creativa Nave Oficio de Isla. Bueno, miembro del Centro Promotor del Humor, fundador, director por varios años del Centro Promotor del Humor y Premio Nacional del Humor. Bienvenido también. Gracias. Y por último, a Rocío Rodríguez, teatróloga, egresada de la Universidad de las Artes y actual directora artística y general de Teatro El Mirón Cubano en Matanzas. Entonces, les doy la bienvenida propiamente al espacio, les agradezco mucho que hayan aceptado conversar con nosotros y me interesaría sobre todo enrumbar la conversación que tengamos y la charla que tengamos hacia las prácticas que hacen desde la danza, desde las artes escénicas, en las cuales ustedes entran a fungir como gestores, como productores, pero también como investigadores y como críticos. Pero en ese sentido quizás el lazo en común que los une es que tienden a gestionar o a realizar las producciones en espacios no convencionales, en espacios que no son propiamente dichos como lo que se espera de una sala teatral. Y al respecto me interesaría entonces enrumbar nuestra conversación hacia ahí. La pregunta sería, por lo menos para iniciar la charla, sería la cuestión de qué forma los públicos reaccionan ante este tipo de producción que puede considerarse como atípica, pero donde el espacio, como un sitio no convencional, como puede ser un espacio que no es una sala de teatro, cómo reaccionan los públicos ante estas propuestas y de qué manera ustedes nutren ese proceso en el cual salen de la sala de los teatros para realizar los proyectos y los espectáculos. Yo creo, Bobby, que una de las razones de sacar el teatro, la danza, el arte a los espacios más públicos tiene que ver justamente con abrir la posibilidad de que nuevos espectadores se incorporen a la realidad del arte. Si ves, por ejemplo, vamos al Gran Teatro de La Habana, Alicia Alonso, a ver el Ballet Nacional de Cuba. Eso implica, además de una selección, una actitud. Si te vistes correctamente, como crees que debe ser para asistir a un teatro como ese tan fastuoso, con esa araña llena de luces, y ahí hay una actitud que condiciona la recepción. Es frecuente, por ejemplo, ahí en la Sala Lorca, que se aplaudan a las bailarinas por las grandes interpretaciones, y a veces escuchas aplausos fuera del momento en que dicta la tradición que hay que aplaudir. Y a ese espectador no sabe nada de ballet, probablemente haya venido por primera vez a ver al Ballet Nacional de Cuba, pero si llevas el ballet al Parque Central, que queda muy cerca, como durante mucho tiempo hizo Alicia Alonso, hay por ahí un video del noticiero ICAI donde Alicia está en la fábrica antillana de acero con 2 bailarines dando una clase magistral de ballet. Entonces hay otro tipo de público que accede a ese ballet. Probablemente haya mucha gente en Cuba que nunca haya ido al Gran Teatro de La Habana, pero saben quién es Alicia Alonso, porque Alicia iba a cualquier lugar de Cuba a bailar y llevaba a sus bailarines. Y de eso se trata, de lograr que la mayor cantidad de personas acceda al arte, y no porque el arte sea el elemento salvador de la vida, sino porque nutre la vida. Si piensas, por ejemplo, en lo que hace Gigantería Ambulante ahí en La Habana Vieja,
¿sí? Hay una comunión entre esos actores, bailarines, zanqueros y el público. Sucede, por ejemplo, cuando llega el Festival de Danza en Paisajes Urbanos que organiza la maestra Isabel Busto. Yo creo que es el momento más hermoso que tiene La Habana, donde la gente entra a los museos, a esas salas a las que quizás habitualmente no llega, pero sabe que ahí hay danza y que puede participar, no solo como espectador, también puede bailar en la conga y convertirse también en productor de arte. Yo creo que esa es una de las grandes virtudes y una de las grandes posibilidades que tiene el arte cuando sale a espacios que no son convencionales. Puedes atraer otro tipo de público, quizás menos prejuiciado, quizás dispuesto a otro tipo de diálogo. Es el público que, por ejemplo, cuando termina Oficio de Isla, se queda a abrazar a los actores, a Osvaldo Doime Dios. Digo Doime porque es el más famoso de los que trabaja allí, pero yo recuerdo que la gente se hacía filas para abrazar a la gente, a los músicos, a los bailarines. Lo abrazaba con agradecimiento por el espectáculo que le habían ofrecido, por la manera en que podían dialogar con eso que estaba pasando en el escenario. A propósito de lo que dices con respecto a estas manifestaciones en La Habana Vieja, hablabas de gigantería y creo que esto que se implica mucho con la cuestión del teatro callejero, y en ese sentido creo que Rocío tiene una experiencia a partir del Mirón Cubano al respecto, que quizás nos pudieras ahondar en esto. Bueno, el Mirón Cubano lleva muchos años en esa exploración de trabajo en las calles y en los espacios abiertos. Inició también en los centrales, haciendo una investigación de cuáles eran las situaciones, ¿no? Los conflictos que vivían estos trabajadores en esta zona, estos pobladores, y producir un teatro para ellos. Y después se abrió hacia un camino más de investigación de cuáles eran los principios estéticos que debían acompañar esa producción para la calle. O sea, cuáles son las características que deben tener estas propuestas espectaculares. Y por ahí, bueno, iniciamos todo un camino de exploración, de investigación que nos llevó al teatro que hacemos hoy. Con una serie de, como te decía, principios, pautas, ¿no?, que nos condicionan para la construcción de esas propuestas, pero también para la selección de los espacios donde se van a presentar cada una de esas propuestas. Y en función de esos espacios también se desarrolla ese trabajo de creación. Lo de los públicos es muy lindo, eso que decías, cómo llegar a esos otros públicos que no están adaptados o habituados a asistir a las salas de teatro. Nosotros hemos tenido experiencias muy diversas, desde trabajar en plazas grandes de ciudades centrales de provincia, hasta trabajar en comunidades que nunca han visto más allá de la televisión, no se han relacionado con otro tipo de manifestaciones artísticas, y esa iniciación, digamos, en el arte, esa comunicación con esos públicos, hasta ciertos vírgenes en su comunicación o en su interrelación con el arte, es muy linda porque es muy auténtica, es muy franca, es muy desprejuiciada, y para los artistas, para nosotros, es una manera de sentirnos vivos también. Es un arte vivo, en desarrollo constante, y esa es una de las grandes, para mí, atracciones que puede tener la calle. Lo inesperado, eso inesperado que tú puedes aprovechar, ese niño que viene y forma parte de algo que estás haciendo y tú lo incorporas de una manera natural. Eso siempre para mí va a ser una de las grandes bellezas, de las grandes conexiones que voy a tener con el arte en espacios abiertos no convencionales. Y se va creando como que un público, y en esto aprovecho también para que sí, pueda hablar, se va creando como que un público habituado, porque por lo menos en la experiencia de Oficio de Isla principalmente, se creó para un espacio muy determinado, y ahora hay otro espacio donde también está incidiendo, que condiciona la mirada del espectador de cierta manera. Pues no es lo mismo la experiencia al principio en aquella nave que recordaba que era frente a la avenida del Puerto, y ahora en la nave Oficio de Isla propiamente. Sí, y no es lo mismo en el Brecht tampoco, donde también tuvimos algunas funciones. Yo creo en aquellos espectáculos que propicien un marco de convergencia entre muchas expresiones del arte y el público. Siempre tomo como punto de referencia las clases de introducción a la especialidad que hacía la doctora Graciela Pogolotti, y de la cual muchos de nosotros tuvimos la suerte de ser sus alumnos. Y ella en aquellas clases
en ELISA estábamos estudiantes de teatro, de artes visuales, de música, y siempre propiciaba aquellos encuentros como espacios por encima de las parcelas de cada uno. O sea, pensaba el arte como espacio de convergencia de muchas expresiones. Y cuando tú tienes a un actor delante, ese actor que es una partitura en el espacio, que es música en el espacio, también que yo siempre trabajo con los actores y siempre me gusta tomar la música como guía para el trabajo, para llegar a un personaje, porque el actor siempre está describiendo en el espacio una partitura también musical, cuando habla, cuando se mueve, y es una expresión visual. Entonces, ¿por qué no hacerlos partícipes a todas esas expresiones? Esa fue una de las motivaciones que tuvimos al hacer Oficio de Isla. Y lo otro es que decíamos, si vamos a sacar esto y vamos a propiciar que convivan el performance con la danza, con el teatro musical o el teatro de calle, con todo el desplazamiento que hacían los músicos, los actores desde el principio y al final, la gente que se va con aquellas instalaciones, con todo eso, ¿por qué entonces no pensar en atraer hasta el lugar a un público diferente, que no esté también habituado digamos, hay salas que te condicionan, lo que decía Marilyn, un tipo de comportamiento y que ya la gente registra un tipo de teatro y que son marcos ya más estrechos. Entonces, al ponernos en ese nuevo espacio, un espacio resignificado además por toda una historia, eso tomó otra dimensión y comenzó a asistir un público no habitual del teatro, que empezó incluso a repetir en las funciones. Y nos encontrábamos con personas que decían, ya es la quinta vez que vengo, la sexta vez. Cuando cambiamos y fuimos al teatro, hubo que readecuar ese espectáculo también a las características de ese teatro. Entonces es un teatro que constantemente se está rehaciendo y que nos está planteando nuevos retos desde el espacio, desde la espacialidad. Entonces eso hace que los que hayan visto el espectáculo en la Avenida del Puerto después tengan otra experiencia en el Brecht, vayan ahora al nuevo espacio de nosotros, a la nave Oficio de Isla, y creo que hace que el espectáculo vaya siguiendo, o sea, estando vivo todo el tiempo. Eso nos estimula mucho. Me gusta sobre todo la idea de que, por ejemplo, en el caso específico de Oficio de Isla, hoy por hoy asume el apelativo de comunidad creativa, y en ese sentido, y traspolándolo a la danza y al teatro callejero, me interesaría sobre todo hablar de la cuestión de la o la interdisciplinariedad que tienen en sus prácticas. Cómo eso se refleja, por ejemplo, en un evento como Traspasos Escénicos, que siempre se ha tratado de forjar a partir de la vinculación y el hecho de nuclear diferentes experiencias creativas. Cómo de cierta manera ha incidido en los proyectos que ustedes llevan y de qué manera se ha retroalimentado a partir de la presencia de ustedes dentro del evento. Bueno, yo creo que Traspasos Escénicos es un fruto sabroso, apetecible, de esa tradición de la que hacía hoy más referencia, que inició la doctora Graciela Pogolotti en ELISA, que ella, si repasamos su trayectoria, era muy cercana a la gente de las artes plásticas, hasta por razones personales. ¿Sí? Graciela es una mujer de una lucidez extraordinaria y con una mente muy amplia, capaz de vincular eso que nos enseñaba otro maestro, Francisco López Sacha, un hecho con otro, un suceso con el otro. Y Traspaso, yo creo que mantiene vivo ese espíritu de diálogo, no me gusta decir confrontación, de diálogo, de intercambio, de abrir las mentalidades y las posibilidades que tiene la gente de pensar el teatro, de hacer el teatro. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezó el Festival El Sinor, eran los artistas plásticos, amigos nuestros de la beca, los que hacían las escenografías de los montajes nuestros. Cuando Iván del Prado echó a andar la orquesta de cámara de ELISA, nosotros vemos la claque de Iván del Prado. Doy me daba clase en la Facultad de Música. Teníamos otro maestro, Armando Suárez del Villar, que también nos estimulaba ese intercambio y ese vínculo. Raquel Mendieta, Raquel Carrió, Gloria María Martínez, y nuestros maestros nos enseñaron a mirar la vida con la mayor amplitud posible, mental, intelectual, física, afectiva. Por eso casi toda la gente que estudió en ELISA
a finales de los 80 seguimos siendo amigos, incluso desde las discrepancias. Nos hemos peleado por el camino, nos volvemos a conciliar, nos dejamos de hablar por muchas razones y cuando nos volvemos a encontrar era como decíamos ayer. Entonces yo creo que ese espíritu está ahí en Traspaso. Fíjate que el nombre lo indica, un paso tras otro, sin detenerse, sin detener el pensamiento, que yo creo que es lo que en este tiempo debemos mantener lo más atento posible. Y ese espíritu, claro que sí, se traslada a la creación. En Facebook, durante la pandemia, yo vi algo hermosísimo que hizo El Mirón con otros artistas matanceros. Fueron a un espacio frente a unos edificios de vivienda, cuando la gente no podía salir de sus casas, y ellos hicieron en el espacio público funciones de teatro, para que la gente desde los balcones de su casa tuviera acceso a esa posibilidad de encontrar un hálito de belleza, de esperanza en medio de la situación que vivíamos, ¿no? Y a mí eso me pareció realmente conmovedor. Yo no se lo había dicho a Rocío porque no lo había visto, pero me pareció un gesto hermoso y además un gesto contundente. No de decir te voy a ayudar, sino aquí estoy, vengo a compartir contigo lo que tengo, cómo te puedo ayudar, cómo puedes tú colaborar conmigo. Y yo creo que ese espíritu sigue vivo en Traspasos Escénicos, ojalá que lo sea por mucho tiempo. Yo quería agradecer públicamente al equipo que lo realiza, especialmente a Eberto, y a toda la gente joven que se ha ido sumando a lo largo de los años para mantener en viva esa idea de que podemos dialogar unos con otros, que los músicos, los artistas plásticos también se pueden incorporar a nuestras creaciones o nosotros a las de ellos. Y así ha sido también con la gente de la danza. Yo creo que Rocío tiene para hablar de esa experiencia que es muy, claro, muy, sí. muy bueno, te agradezco especialmente. Fue el momento de salida, ¿no? Después del primer confinamiento, ya se avisoraba la posibilidad de hacer algo y nosotros le planteamos al Consejo de la Artes Escénicas de Matanza la posibilidad de crear una tropa. Le pusimos así, Tropa en tu Barrio, Albio Bass. Convocamos a un grupo de artistas matanceros y salimos a recorrer la mayor cantidad de barrios que pudimos en ese periodo, en ese proceso, y la idea era esa precisamente, que la gente se sintiera acompañada por nosotros. Estamos aquí para acompañarlos, somos como ustedes y esto es con lo que lo podemos acompañar. Esta es nuestra manera de hacerles sentir que estamos aquí, para apoyarlos, para compartir un poco de esperanza, como decías, un poco de fe, un poco de cercanía también, porque después de ese primer momento tan difícil, porque fue yo lo considero así, más difícil que el segundo, porque había muchos temores, había mucha inseguridad, todavía no sabíamos si tocarnos era posible, para nosotros los artistas también lo había, pero eso no podía impedir que estuviéramos juntos, que tuviéramos la posibilidad de brindar lo que sabemos hacer o lo que podemos hacer a nuestros espectadores, a nuestros matanceros, ¿no? En este caso a nosotros que estamos ahí en Matanza. Yo comparto con Marilyn que Traspaso brinda la luz de poder agrupar diferentes posibilidades, diferentes caminos y la posibilidad para mí de mantenerme en conexión, por ejemplo, con un espacio como Elisa, que yo creo que se va transformando en la medida que van pasando diferentes generaciones por allí y que ya los que nos graduamos, los que estamos en la vida profesional, podamos tener ese núcleo para volver allí, para volver a dialogar con las diferentes fuentes, con los diferentes caminos. Para mí ha sido fundamental y ha sido una de las virtudes que considero tiene Traspaso. Para nosotros, digamos que ya estamos ya en otra zona de la vida. De la creación también. De la creación. Quería decirte que para los teatristas callejeros, las diferentes manifestaciones, o sea, la conexión de esas diferentes manifestaciones es vital, porque esa es la manera de conectarnos con el espectador. Entonces, los espectáculos callejeros, muchos de ellos abogan por eso, abogan por hacer coexistir la música, la danza, la visualidad espectacular, que tienen que estar ahí en función de que ese espectador que a lo mejor va de regreso a su casa, al trabajo, diga, me voy a quedar, vale la pena quedarme, me gusta lo que estoy viendo, voy a estar aquí un poco más. Yo, bueno, coincido
con Rocío y con Marilyn también, y Traspasos ha sido una manera de hacernos a los que pasamos por Elisa, de buscar una conexión y una manera de retribuir también con nuestro trabajo y retroalimentarnos a su vez de lo que pasa ahí. He participado en talleres, en mesas, en coloquios, y cuando empezamos a hacer oficio de isla, que hablé por primera vez con Eberto, que es el principal gestor de Traspaso, yo le decía: Eberto, quiero hacer un traspaso. Fue lo primero que le dije, fue la primera frase que le dije, y la vida lo ha demostrado, porque muchas veces desde el ámbito teórico se gestan ideas que después esas cosas como que no cuajan, pero creo que Traspasos ha logrado en sus 10 ediciones ver cómo surgen cosas y cosas provechosas para la creación. Traspasos, ante todo, creo que ha logrado transversalizar una experiencia teatral, porque quizás la creación y las miradas verticales están en crisis. Entonces estos procesos que articulan esos, o abren esos diques o esos vasos comunicantes entre distintas expresiones y entre distintos creadores, que a veces la gente está apartado en sus dominios pero no se concretan. Creo que Traspaso ha sido un ente movilizador de esa experiencia. Es la importancia mayor que le veo, ¿no?, al evento. A propósito de esta anécdota que estabas comentando, me interesaría también, quizás por último, para, digamos, terminar la conversación, me interesaría asumir esta cuestión del reto de la pandemia, de lo que ha impuesto, de los escollos que se han, de cierta manera, solventado, y ante una posible apertura que va a haber próximamente, me interesaría saber cómo han asumido el reto desde espacios no convencionales, entender la creación, si es una continuidad con respecto a lo que ustedes dejaron, o si la pandemia les ha modificado de cierta manera la forma de asumir el espectáculo, la vía, el arte en sí mismo. ¿De qué manera lo ven a partir de los proyectos que cada uno lleva? Brevemente. Yo creo que la pandemia nos ha cambiado la manera de ver la vida, ¿no?, de vivir la vida, y por ende también de la manera de investigar, de crear, y creo que ha demostrado la importancia de vivir en comunidad, sea creativa, sea económica, sea cultural. Pero yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora: cómo sostener nuestras comunidades y cómo lograr que articulen con otras comunidades que también tienen mucho que decir y mucho que producir por el bien de Cuba. Rocío, Osvaldo. Mira, ahora nosotros en noviembre, del 10 al 14, celebraremos la 11ª jornada de teatro callejero, y la manera en que logramos articularla fue gracias a la experiencia que tuvimos en Tropa en tu Barrio, porque como todavía no se avisoraba la posibilidad de trabajar en las plazas, que convoca un gran número de personas, pues la idea fue ir nuevamente al barrio. Entonces la programación, el diseño de la programación de esta próxima jornada, que ya cumple 20 años de la primera que celebramos, es precisamente en los barrios. Entonces vamos a hacer unas tropas más, digamos, armadas, con artistas. Lograremos que esté Morón Teatro, que son fundadores andantes, y esa yo creo que fue una experiencia que salió de esta etapa tan difícil de confinamiento, y que hoy nos va a permitir la posibilidad de desarrollar un evento, y que los matanceros, que ya es un público que se ha logrado sistematizar para esa jornada, que ya la esperan como una fiesta, pueda disfrutarla, todavía en una etapa difícil, todavía en una etapa de inseguridades y de transición hacia las nuevas realidades. Yo creo que esa enseñanza, esa experiencia también de llegar al barrio y de lo que podemos recibir del barrio, se lo vamos a deber siempre a esta experiencia de pandemia, por lo menos de esa manera, en la manera en la que lo hemos hecho. Yo creo que no, o sea, no puede ser un interruptor de on-off, sí, ¿no?, o de off-on, y ya no pasó nada. Creo que esa experiencia que hemos vivido le va a aportar mucho al teatro, quizás en la manera de organizarse espacialmente, en la manera de organizar los relatos, en
en muchas cosas, pero sobre todo, como decían mis compañeras, que va a afianzar esa necesidad de estar en comunidad, de convivir el arte y los espectadores, el teatro y los espectadores en un espacio, esa necesidad de volver a estar juntos, y que no sabemos si este momento con la pandemia va a ser un momento de libertad condicional o regresaremos a la prisión. Esperemos que no se sabe, ¿no? Sí. Pero por lo menos lo que tenemos, creo que sí ha traído ha confirmado algo que ya sabíamos, y es que a pesar de estar necesariamente aislados o confinados, no sé, ha hecho tener del teatro una expectativa cada día mayor de volver, y eso es algo que uno siente, y estoy seguro que esta apertura para las salas de teatro y para los actores, los espectadores, va a ser muy provechosa, y que vendrán cosas muy hermosas. Bien, les agradezco muchísimo el hecho que hayan accedido a esta entrevista, y pienso que va a ser muy provechosa. Creo que de cierta manera lo que hemos conversado va a ser provechoso para las personas que vayan al teatro, para las personas que vayan incluso a asumir esta nueva apertura en la cual el teatro va a ser una presencia importante. Pues nada, nos vemos en una próxima edición para seguir celebrando esta década de traspasos escénicos, en la cual seguiremos viendo cómo el teatro y sus quehaceres, así como sus disciplinas, van de cierta manera modificándose y haciendo más necesario el hecho de tener experiencias como esta. Muchísimas gracias y hasta una próxima emisión.